¿Alguna vez han escuchado sobre la síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos con funciones nuevas que no se encuentran en la naturaleza? Suena complejo, ¿no? Pero se trata de una disciplina que no se basa solo en el estudio de la biología de los seres vivos, sino que posee como objetivo el diseño de sistemas biológicos que no existen precisamente en la naturaleza, es decir, una biotecnología que ofrece numerosas interesantísimas posibilidades. Soy Rocío Brauer y hoy en Digital sabremos de qué va y para qué nos sirve lo que se conoce como SynBio o biología sintética. Conectamos. Muy bienvenidos a nuestro chat presencial con los invitados expertos en la materia en digital y me da mucho gusto para ya entrar en pormenores sobre el tema de biología sintética presentarles a Mauricio Rodríguez aquí a mi izquierda. Gracias Mauricio, doctor investigador en ciencias médicas, jefe de laboratorio de oncogenómica, nada más y nada menos que en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Gracias por la invitación, Es un placer que vengas a Digital. Gracias Laura Uribe Figueroa, también es un gusto que estés en Digital, bienvenida, directora de Genómica y Diagnóstico Molecular en Sentinel Biogen. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Laura, comienzo contigo. ¿Por qué es importante hablar de la biología sintética? Y luego vamos viendo hacia los casos de uso y hacia dónde va y para qué. Buenísimo. Bueno, la biología sintética creo que vale la pena que la definamos. La biología sintética es este nuevo campo del conocimiento donde convergen la biología, la ingeniería, las ciencias de la computación, la química, y lo que buscamos es darle nuevas capacidades o utilizar organismos o células para darles nuevas capacidades que no tienen o hacer reingeniería de sus procesos y lograr que hagan alguna cosa que no harían normalmente, pero la van a hacer gracias a todas estas modificaciones que vamos a hacer. ¿Te basas en sistemas o organismos vivos o ya fabricados? No, te basas en organismos vivos y lo que vas a hacer es hacer como una reingeniería. Como nosotros conocemos todos los procesos biológicos, sabemos A, B va a dar C. ¿Sabes? Entonces, lo interesante de esto es que nos vamos a ir para atrás y como ya sabemos qué es lo que esperamos, podemos hacer que esta célula haga alguna otra cosa que no hace comúnmente. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a integrar esta nueva capacidad agregando un gen, agregando una forma de que sintetice una proteína nueva. Todo esto definitivamente hecho con por fuera, digamos, es sintético, no es natural del organismo. Por ello sintética, por ¿no? eso se denomina biología sintética. Y esta biosin, o más bien SynBio, esta biología sintética, Mauricio, obviamente ustedes se basan mucho en la secuenciación del genoma o nada que ver. No, claro, con toda esta información que ahora está acumulada pues en grandes servidores, pues utilizamos esa información, como ya lo comentó la maestra Uribe, para acomodar cada uno de estos bloquecitos que le llaman ahora bioblocks. Entonces acomodamos toda esa información para producir algo en una bacteria que queremos que nosotros haga. ¿Y hacia dónde va esta biología sintética? ¿En qué se aplica? ¿En cuántos campos se aplica? Mira, se aplica en la medicina. Hay una amplia gama de aplicaciones en el diagnóstico. Gracias a ¿Diagnóstico para enfermedades? Diagnóstico para enfermedades. Uno de los problemas más importantes para diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, una infección, es que tardamos a veces semanas. ¿Por qué? Porque tomamos la muestra, la cultivamos y esperamos que crezca para saber si es uno u otro microorganismo. Con la biología sintética tenemos la forma de hacerlo en tiempo real, es decir, en algunas horas, en unos minutos, podemos hacer como una prueba rápida, como lo que pasó con COVID, que recordamos, no podemos olvidar las pruebas rápidas de antígeno. Bueno, la biología sintética busca hacer este tipo de diagnósticos in situ, pero mucho más sensibles y mucho más específicos. Para ello utilizas mucho el software, es una de las tecnologías. Usamos el software para nosotros hacer los diseños. Lo que vamos a utilizar principalmente van a ser microorganismos o células, o proteínas, o moléculas biológicas. Por eso se llama biología, por eso lleva la biología, porque lo que vamos a hacer va a ser usar partes vivas o partes de un organismo vivo. A ver, danos un ejemplo muy concreto.
Por ejemplo, en el caso de los virus, tú puedes modificar los virus para que hagan ciertas cosas o para que tengan o pierdan cierta virulencia una vez que entran al cuerpo, por ejemplo. O combinarse con un virus que tú tengas, estás enfermo y que de repente este virus tú lo puedas modificar, lo insertas de nuevo y entonces ya ataca, digamos, a ese virus que te estaba atacando. O sea, esto va directito a los laboratorios. Exactamente. A las medicinas, ¿no? Para ayudarnos. O combinaciones de virus con bacterias o levaduras que también pueden tener esos efectos. Vacunas, ¿no? También todo esto. Así Pero a es. ver, además de la medicina, ¿para qué más la biología sintética se está aplicando? Muchísimos campos. En el caso de del campo, por ejemplo, puede ser remediación de suelos. ¿De la agricultura? De la agricultura. Puedes tener combinaciones con algunas bacterias que pueden producir mejores alimentos. Y que necesiten menos cantidad de agua estas plantas para lugares donde hay sequías y esto, entonces puedes modificar ciertos microorganismos que ayuden a estas plantas a crecer en condiciones con poca agua, por ejemplo. Y bueno, es un hecho también que la biología sintética no es algo que cualquiera pueda manejar, ¿no? De ahí deriva, yo en algún momento comentaba, y hemos visto mucho sobre el tema del biohacking, ¿no? Esta biología de garage que le llaman, y que pues muchas personas ellos creen que pueden hacerlo, manipular. Se puede, la verdad es que el chiste de la biología sintética es que vamos a tener todas las partes de una célula como legos. Imagínate que tienes como los leguitos. Como los legos juntas, con que vas juntando y vas a poder hacer estas construcciones. Sin embargo, creo que sí es complicado y sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si juntamos cosas que no sabemos cuál va a ser su resultado, claro, pues... puede ser catastrófico, ¿no? Puede ser catastrófico. Y luego si estamos manipulando nuestro propio ADN... Puede ser es terrible, bastante ¿no? complejo, por eso está regulado. Los países han gastado millones de dólares en esta regulación, precisamente para evitar que alguna de estas cosas se pueda salir de control. Así es. Vamos a ir ahora a la cápsula para que Edith Flores nos ayude a entender más del tema de biología sintética y obviamente las tendencias, ¿no?, de este tema, hacia dónde van. La biotecnología no es una disciplina nueva, pero en la actualidad la innovación y los avances tecnológicos están ocurriendo a una velocidad sin precedentes. En estos últimos años hemos sido testigos de la edición genómica, la terapia celular, la inteligencia artificial y la robótica, las nuevas tendencias que están transformando la manera en la que vivimos. Los reflectores están puestos en la biotecnología y la imperiosa necesidad de que siga evolucionando para construir soluciones frente a los principales problemas humanos: la salud y la sustentabilidad. Con el auge del CRISPR-Cas, la edición genética permite a los científicos realizar cambios precisos y específicos en el código genético de prácticamente cualquier organismo vivo. Esto tiene el potencial de transformar una amplia gama de industrias en la salud humana y el desarrollo de nuevos tratamientos y fármacos frente a la resistencia de ciertas enfermedades, pero también en la agricultura, ya que permite mejorar las características de los cultivos y la resistencia de estos a condiciones climatológicas adversas o plagas. Sin embargo, la manipulación genética no está exenta a controversias, y al igual que con cualquier nueva tecnología, es determinante considerar cuidadosamente las implicaciones éticas y sociales. Otra de las tendencias es la biología cinética, que es sin duda una de las más ambiciosas porque implica diseñar y construir nuevos organismos y sistemas biológicos desde cero. Y es que la biología sintética tiene el potencial de redefinir las vías de síntesis mediante el uso de sistemas biológicos manipulados para fabricar una amplia gama de tratamientos, alimentos y combustibles. Regresamos. Continuamos. Estás en Digital. Actualmente no existe una definición universal de biología sintética, pero el Consorcio de Investigación en Ingeniería Biológica de Estados Unidos la define como el diseño y la construcción de nuevas entidades biológicas como enzimas, circuitos genéticos y células, o el rediseño de los sistemas biológicos existentes, es decir, busca la creación de nuevos organismos programables o bien la creación de microorganismos a la carta. La biología sintética, también conocida como SynBio, es considerada una biotecnología que ofrece numerosas e interesantes posibilidades, desde
Desde la adopción de cultivos para que crezcan en tierras yermas, ya que son terrenos que no tienen vegetación, hasta el desarrollo de órganos nuevos para salvar la vida de receptores o de la molécula en la superficie de una célula de trasplantes. Sin embargo, como cualquier tema científico no explorado al 100%, también puede conllevar riesgos, que abordan cuestiones como la definición del concepto y los riesgos potenciales para la salud pública, entre otros. De alguna manera, la biología sintética es similar a otro enfoque llamado edición del genoma, porque ambos implican cambiar el código genético de un organismo. ¿Será que la biología sintética, al conjuntar la aplicación de la ciencia, la tecnología y la ingeniería para facilitar y acelerar el diseño, la fabricación y o la modificación de material genético en organismos vivos, pudiera contrarrestar, entre otros temores, el del bioterrorismo? Retomamos nuestro chat presencial con Mauricio Rodríguez Dorantes y también con Laura Uribe Figueroa, dos superdoctos en la materia, cada uno en su área, las ciencias de la biología, ¿no? Las ciencias de la vida, como dicen. Es algo maravilloso y apasionante, ¿no, Laura? Específicamente, ¿cuáles serían algunos casos de uso más claros de la biología sintética? Bueno, hay casos bien interesantes como, por ejemplo, la terapia de células CAR-T. ¿Esto qué quiere decir? Son células que nosotros tomamos de los mismos pacientes, las extraemos, hacemos una edición genética fuera y estas mismas células las volvemos a introducir al paciente y le van a ayudar a luchar contra el cáncer. Okay. Sus mismas células con ya con ciertas modificaciones les van a permitir a estas células atacar muy directamente las células que tienen cáncer. Otro que es un ejemplo que está súper reciente, acaba de ser publicado el día de ayer, acaban de modificar unas bacterias para que sean capaces de detectar cáncer principalmente DNA de una mutación muy específica en cáncer de colon. Entonces las bacterias van a detectar y están modificadas para hacer ciertas funciones y que atraigan a otro tipo de células del sistema inmune para que logren atacar el cáncer. Entonces, wow. Es como tener una terapia modificada, pero con células, lo que lo hace menos tóxico y más amigable para los pacientes. Y menos invasivo también, ¿no? Exactamente. Uy, qué importante. ¿Qué otras aplicaciones podemos ver, ¿no? Percibirlos de a pie? Bueno, pues hay muchísimas aplicaciones utilizando esta estrategia de combinar una bacteria con una levadura a partir de azúcar, y entonces esta combinación está relacionada con la producción de biocombustibles, con la producción también de fármacos que atacan la malaria, que en muchos países es un tema importante de salud. Sí. A partir de esto se han modificado estos microorganismos y producen fármacos para atacar para la malaria. Oye, pero también nos decías, fuera de cuando estábamos viendo la cápsula y demás, de otra aplicación, ¿no? Con las ovejas. Ah, ok. Sí, claro. Esta aplicación está interesante porque lo que se busca es producir la araña. Las arañas producen un tipo de seda muy particular que tiene muchísima resistencia y es muy ligera. Sobre todo en esta parte que hemos visto todos, donde la arañita baja y se cae. El hilito ese es la seda de las arañas, ¿no? La seda de caída, le llaman ellos. Ajá. Entonces, ese es muy particular, es muy resistente, y en ese sentido han logrado introducir esa parte del genoma que produce la seda de la araña, lo introdujeron en una oveja. Y en esa oveja también lo modificaron en la parte que produce la leche, de tal manera que esta, a su vez, se introdujo un ovocito ya modificado con todo esto en otra oveja, y a su vez esta, cuando da leche, da esta seda con muy buenos resultados porque tiene mucha fuerza la seda. Más resistencia. Y es mucho más ligera que otros materiales. En la fabricación de paracaídas, sobre todo para cuestiones militares. Ajá. Es una cosa que también es interesante. Y actualmente lo están utilizando para cuestiones de ligamentos y de rodillas, por la fortaleza que esto tiene. ¡Qué increíble! Uh-huh. Es que es infinito el mundo de las aplicaciones, por supuesto. No hablo de las apps, sino de las formas en cómo se utiliza la biología sintética, aparte de muchas otras cosas también, que ya saldrá también la app, ¿no? Para ello. Vamos a las preguntas de nuestra audiencia que nos encantan. Por favor, cabina. Si la vida no es sintética, ¿por qué están tratando las células esta tecnología?
Sí, efectivamente la vida no es sintética, sin embargo, cuando existen enfermedades como el cáncer, pues quisiéramos tener una célula sintética que nos permita mejorar las condiciones del paciente. Entonces, por eso es que se hace de esta manera. Imagínense ustedes una célula en donde podamos insertar cierta información y, como ya lo comentó la maestra Uribe, que vaya esa información a áreas donde está el cáncer y que pueda destruir esas células de cáncer y que son células que nosotros ya les dimos esa información. Sería maravilloso. Podemos decir que son, al decir un sinónimo sintético, prefabricado, o eso no podríamos emplear esa palabra. Sí, claro. Biología, o de fabricación. Sí. Específica para muchas áreas que nos benefician. Y la segunda preguntita me dice Cabina que ya está lista. Soy enfermera en una clínica. ¿La biología sintética nos ayuda en nuestra área? Sí, claro. El diagnóstico in situ es algo en donde la biología sintética nos va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer diagnósticos inmediatamente. Vamos a poder tener bacterias que a la hora de tener, por ejemplo, contacto con sales biliares del suero del paciente, nos puede decir si el paciente trae un tema hepático, ¿no? Por ejemplo. Y eso lo pueden hacer en unos minutos y no tienen que esperar a que venga un resultado de laboratorio. Entonces, en una clínica donde llega un paciente con alguna urgencia, pues claro que nos va a servir muchísimo porque van a ser diagnósticos que no necesitamos un equipo complejo, sino que a la vista vamos a ver un cambio de color en un papelito y eso nos puede dar mucha información. ¿Cuántas vidas se pueden salvar? Así es, y sobre todo muy rápido, ¿no? Es inmediato la respuesta que vamos a tener. Wow, increíble. Y tenemos, Andy, una tercera pregunta, me estás diciendo. Adelante. ¿La biología de garaje está relacionada con la sintética? Sí, esta biología de garage, que se la ha denominado así precisamente porque la gente piensa que tú puedes llegar con tu equipo Mi Alegría y hacer un laboratorio. Para los que no tenían la época de Mi Alegría. Exacto. Era el famoso laboratorio, ¿no? Exacto. Que ahora hay otros que con los que jugabas de niño en los que trae tubitos de ensayo, microscopio. Y la gente piensa que ya con eso puedes hacer esta parte de la biología, ¿no? Es sintética. De la edición de los ADN. Hacer edición genética y todo. Entonces realmente no es tan fácil montar un laboratorio con las características. Ahora, lo que sí es importante es que este biohacking, toda esa información que se ha generado después de la secuenciación del genoma, pues sí debe de estar resguardada también y debe de estar controlada por cuestiones bioéticas, ¿no? Claro, porque si no se pueden hacer cosas terriblemente irreversibles, ¿no? Y en tu propio organismo, tu propio cuerpo. Yo escuchaba de personas que se querían, pues, cambiar tal vez alguna fisiología, ¿no? Sí, por ahí hay alguien que intentó introducirse un gen para hacerse un poco más musculoso y pues desafortunadamente, para empezar, no le funcionó. Perdió mucho tiempo y pues no sabemos a futuro qué riesgos tiene de haber introducido a su cuerpo inyecciones continuas de una molécula o de un pedacito de proteína que al final del día no logró su objetivo, ¿no? Entonces, el tema del biohacking pues nos genera un poco de... Tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos cuál es la consecuencia de introducir algo a una célula, ¿no? Así es. Eso está bien para la ciencia ficción y para todas las pelis, ¿no? Así es. Las películas que estamos viendo de los héroes, superhéroes y Marvel y demás. Vamos ahora a la trivia, a ver si te la sabes. Aquí está en voz de Mario Fili. Trivia. ¿Cuál fue el primer trasplante de un órgano sintético? A. Corazón artificial. B. Tráquea. C. Pulmón. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11tv. Regresamos. Continuamos. La respuesta correcta es B. En el 2011 se realizó el trasplante de tráquea sintética. Este fue el primer órgano creado íntegramente en el laboratorio. Se utilizó un andamio construido a partir de un polímero poroso y tejido cultivado a partir de células madre del propio paciente dentro de un bioreactor diseñado para proteger el órgano y favorecer el crecimiento celular.
La primera conferencia internacional de biología sintética o Synthetic Biology se celebró en el MIT o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2004. Y el primer genoma bacteriano sintético se publicó en Science en 2010. Desde estos dos hitos, la biología sintética ha seguido evolucionando hasta convertirse en una tecnología facilitadora mediante la cual casi cualquier cosa podría fabricarse de forma competitiva y sostenible. Además de lo que están comentando nuestros invitados hoy en Digital, se podría utilizar para producir u optimizar combustibles neutros en carbono, microbios que degradan los residuos de plástico, hasta crear fuentes de proteínas y carne y nuevas inmunoterapias. Conecta con la opinión de Enrique Culebro Caram aquí en Digital. Sin duda, en el territorio de la digitalización, uno de los más espectaculares avances que vamos a tener en los próximos días, en los próximos años, en las próximas eras, es la incorporación de la mímesis entre la tecnología y los sentidos analógicos del crecimiento de nuestros tejidos. Hablamos de la biología sintética. Si bien posiblemente el más importante avance que tenemos al día de hoy sea la generación de piel sintética, que se ha hecho a través de un proceso muy interesante. La piel es un tejido altamente sofisticado, es una membrana que contiene toda nuestra bioestructura y tiene una serie de particularidades muy interesantes. Todos sabemos que puede ser permeable, es decir, podemos aplicar estos que se conocen como medicamentos tópicos. Cualquier tipo de cosa que se pone sobre la piel es absorbida. Sin embargo, permanece completamente dentro todo lo que tiene que estar contenido, incluidos algunos de nuestros líquidos más importantes y, por supuesto, dentro de las propias venas y arterias, nuestra sangre. Sin embargo, también es capaz de permitirnos molesto a veces sensación de transpiración. Es decir, es un vehículo bidireccional altamente sofisticado. Este es el más importante avance que tenemos hasta nuestros días, la generación de piel sintética. Se ha tratado de desecar el andamiaje molecular del tejido cutáneo para conectarlo de manera sintética a nuestro tejido orgánico, de tal suerte que el ser humano o el portador de esta nueva piel sintética lo que hace es hacer que crezca sobre ello y no hay ninguna diferencia incluso al nivel de ADN. En el futuro podemos ver algunas nuevas máquinas que se nombran como ensambladores, pequeños robots de nanotecnología que estarán incorporados dentro de nuestro cuerpo. Hasta hace pocos años esto era ciencia ficción, sin embargo, cada vez nos acercamos más a verlos en una realidad dentro de los quirófanos e incluso con la telemedicina. Todo esto en el ámbito de la biología sintética y, por supuesto, en el territorio de un nuevo mundo digital que nos aguarda y que viene a una velocidad mucho más rápida de lo que siempre hemos pensado. Mi nombre es Antonio Isaac y pueden seguirme en todas mis redes para más información. Aunque el término biología sintética o SynBio se ha utilizado hace años, como hemos visto, el significado ha evolucionado y ha cambiado. La biología sintética, que alguna vez solamente fue un campo específico involucrado en el desarrollo de nuevos organismos, está abarcando ahora un espectro mucho más amplio en áreas de investigación, como se ha dicho ya en digital. Es un campo de gran promesa que podría tener un impacto positivo masivo en la sociedad y el mundo. Para 2050 se espera que la población mundial supere los 10.000 millones y la biología sintética podría ayudarnos con la escasez de alimentos, el cambio climático, el control de pandemias, la disminución de las reservas de combustible y, por supuesto, el aumento de los niveles de contaminación. Ahora vamos a conocer con Itzel, nuestra reportera en digital, para saberlo todo sobre la ExpoMed que se ha dado aquí en nuestro país. Muchas gracias, Rocío, por conectar conmigo y los saludo con mucho gusto desde la ExpoMed Hospitalar México. Es una exposición de gran relevancia a nivel Latinoamérica del sector salud, sobre todo porque reúne aquí a varios personajes para conocer cuáles son las principales tecnologías e innovaciones para que se pueda fortalecer también el sistema de salud. Veamos qué fue lo que pasó en este evento. Pudimos encontrar en los pasillos de la exposición desde ropa médica, instrumental quirúrgico, productos de rehabilitación física, hasta equipos médicos como cuneros, máquinas de rayos X y quirófanos. De hecho, quise sentir cómo es estar en un quirófano inteligente como este de Biosman.
Los controles para posicionar al paciente en la cama son manejados de manera digital y lo hacen dependiendo del tipo de cirugía a realizar. La calidad de las pantallas es de 4K y las luces cambian de color con base en las necesidades del médico. Así como este quirófano, otros más de 100 proveedores de la salud exhibieron los dispositivos que cada vez son más tecnológicos e innovadores. Estuvieron empresas mexicanas, por supuesto, pero también algunas de China, Corea, Taiwán, Malasia, India y Argentina. Más de 15,000 asistentes pudieron ser testigos de ello y ya hay una fecha para la siguiente edición de este evento. Será del 20 al 22 de agosto del 2024 en el Centro Citibanamex en la Ciudad de México. Y esto fue lo que encontramos en la Expomed Hospitalar México. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. Como hemos visto hoy en digital, la biología sintética o SynBio es una disciplina de, pues no tan reciente aparición, pero unos pensamos que sí, y rediseña o diseña sistemas biológicos y otorga cualidades mejoradas o nuevas cualidades. ¿No, Laura? ¿Con qué nos quedamos de este gran tema? Bueno, creo que la biología sintética nos permite un sinfín de aplicaciones. En mi caso, que yo me dedico a los diagnósticos, creo que es una herramienta fabulosa para lograr tener nuevas herramientas de diagnóstico mucho más económicas que nos permitan detectar en tiempo real enfermedades infecciosas, por ejemplo. Esto sería algo que nos ayudaría muchísimo a dar un tratamiento oportuno, y en casos como el cáncer nos permite generar tratamientos dirigidos que van a darle además una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Las aplicaciones son infinitas, sobre todo en la salud. Creo que tenemos una gran oportunidad con la biología sintética. Laura Uribe Figueroa, toda una directora de genómica y diagnóstico molecular Sentinel Biogen o Biogen. Biogen suena bien. Sí. Gracias, Laura. Gracias por estar en digital. ¿Con quién nos quedamos de este tema, mi querido Mauricio Rodríguez? Tú que eres todo el doctor investigador de ciencias médicas y jefe de laboratorio de oncogenómica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Bueno, yo creo que la biología sintética abre la puerta a muchos campos importantes. Ya lo comentaron, el cáncer, esto, pero también la parte importante de salvemos al planeta, ¿no? Esta parte en donde podemos hacer remediación de suelos, utilizar menos combustibles, utilizando estas estrategias, y que además, pues esto va de la mano con la gente joven que nos está viendo en este momento, pues que se animen a practicar a este tipo de carreras, porque es multidisciplinario. Como ya comentaron, hay matemáticos, hay bioinformáticos, hay biólogos, y que es un área importante, sobre todo para los jóvenes que están empezando, están decidiendo qué carrera estudiar. Muchas gracias a Mauricio, gracias a Laura, gracias a ti por tu conexión y tu interacción. Soy Rocío Brauer, y a nombre de todo el super equipo de Digital te esperamos en la siguiente emisión. Recuerda @digital_TV y mis redes son @Rocío Brauer. Hasta la próxima.